Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La verdad que uno tiene que vivir para ver o sentir cosas. Como he dicho tantas veces, y ustedes bien lo saben, yo elaboro una guía sobre temas, pero no para decir lo que diga la guía, sino para saber que el tema está. Entonces yo decir lo que pienso. Efectivamente, en la semana preparé una guía relacionada con los medios por los cuales yo me expreso. Son 3. La Respuesta, que está presente por televisión cada domingo en 2 canales muy amables de televisión, Supercanal, Teleimpacto y algunos amigos del interior que nos reproducen en sus canales. El blog digital La Pregunta, cada miércoles, Marino Vinicio Castillo. Y la reminiscencia quincenal alojada en el Listín Diario por una generosa distinción de sus directores. Y digo, voy a escribir esto porque en honor a mi edad, a mis 94 ya cumplidos, debo decir que si yo no hubiera tenido esos medios como tareas en mi soledad, en mi silencio, tal vez yo no hubiera durado tanto tiempo. Porque es una forma de mantener activa la memoria, la actividad mental, y eso necesariamente me ha favorecido. Aunque debo de confesar que a veces siento cansancio, siento fatiga, sobre todo cuando se me arremolinan los recuerdos y quiero los temas, correlacionarlos, porque siempre he dicho, al menos 2 de los medios por los cuales me expreso, el blog, La Pregunta y esta respuesta, son muy cercanas. Una por televisión, donde se pronuncian las palabras, y gente generosa como ustedes, como público, la escuchan. Y la otra, donde se escribe cosas que se dejaron de decir o que debieron de decirse en adición a lo que se dijo, se complementan una con otra. Y me refería, en la que preparé para esta semana, a la asombrosa velocidad que se están produciendo los hechos, tanto a escala mundial como a escala regional, y especialmente, particularmente, en la isla nuestra de Santo Domingo, donde está desde hace 181 años establecida como Estado-Nación nuestra amada patria, República Dominicana. Pues bien, me dije, esa velocidad de los hechos y las noticias que surgen de ellos es una forma de ensombrecer el entendimiento, porque pasan al público de manera tan precipitada que uno analiza hoy y en horas viene otra noticia, desplaza esa, el análisis realizado ya no tiene el valor y la estabilidad que uno cree, y viene una nueva modalidad. Bueno,
Y me entretenía recordando la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, las dos visitas a Haití, que es mi último atareo. La quisiera primero a Jacmel, en el sur de Haití, tocando el aeropuerto de las Américas, lo recibió doña Raquel Peña, nuestra vicepresidenta. Pero un toque técnico, de aquí siguió para Haití, se reunió con Leslie Voltaire, que es uno de los miembros, de los 10 miembros rotatorios del gobierno de Haití, y hablaron maravillas de cultura, historia, bueno, economía, futuro. Pero digo dos cosas importantes. Toda la droga que sale del Catatumbo va por Venezuela y la Guajira colombiana y la otra del Golfo, Haití, porque Haití es quien recibe esa droga y desde aquí se ha estado enviando tanto para Norteamérica como para Europa. Eran los días que estaba muy caliente aquel hallazgo y captura de 9 toneladas de cocaína en el puerto de Caucedo, y se había suscitado la discusión de si procedía de México o de Guatemala o de dónde venía, de si de Colombia. Y el presidente Petro intervino y dijo, del Catatumbo. Bueno, pero el barco había entrado a Guatemala. Y se suponía, como Guatemala dijo, aquí no descargó, no cargó nada, que venía de México. Todo una maraña difícil de entender. Pero bien, me referí a que esas visitas habían sido 2. Esa primera fue apenas horas, la de Jacmel. Y se anunció otra para julio, un tiempo corto después, porque aquella fue en febrero, fines de enero de este año, de 2 días. Los 2 días abruptamente, bruscamente se interrumpieron, y en la noche del mismo viernes que llegara con su comisión, su delegación numerosa, se fueron. Desairaron incluso un banquete espléndido que le tenía el gobierno rotatorio en un hotel de esos tradicionales de Haití que todavía no han quemado las pandillas. Entonces surgió la cuestión de saber por qué había interrumpido el presidente Petro esa visita que estaba fijada para 2 días, lo que indicaba que iba a haber un trabajo. Y uno le sigue atrás esas noticias y se siente como agarrándola por la cola, pero sin seguridad porque se la cambian. En la noche se dijo que en el fondo el gobierno, el presidente se había desagradado y se había ido. Lo del banquete y el desaire. Al día siguiente, varias noticias, pero sin informar la verdadera causa. La respuesta dice, eso fue porque él vino a mediar con las pandillas para la pacificación de Haití como cuestión previa a una salida desde los escombros hasta reestructurar, reconstruir, si se puede decir, un Estado de Derecho. Y posiblemente el gobierno rotatorio a última hora le dijo, no, nosotros no queremos esa reunión de mediación. Nosotros hemos tratado a Eric Prince, y Eric Prince no viene ya con aguas muertas, aguas negras, que la disolvió su compañía militar
privada de servicio militar. Pero lo contratamos por una suma importante, el gobierno de Haití, a una compañía con asiento en Hong Kong, en la cual tiene China Popular parte de su capital. Ya le han tirado drones, han matado cientos de guerrilleros, pandilleros, perdón. Bueno, y me enredo en la explicación de que eso fue posible, que el gobierno reaccionara así, que el presidente Petro se desagradara, quizás diciéndole, pero ustedes, yo se lo dije que venía, ahora no quieren, pues me voy. Pero aparecen las publicaciones. La revista Semana de Colombia, ahí viene. En la parte final dice que aludía a que hay informaciones de que 3 legisladores norteamericanos, han estado tramando el derrocamiento del presidente Petro. En la revista Semana, una noticia. Bueno, entonces, bueno, seguro Petro interrumpió el viaje, porque si le llegó la noticia que en el Consejo de Seguridad se produjo otra noticia, que habían censurado al gobierno de Colombia porque había malogrado el plan de paz que estaba en curso y le habían hecho una censura muy severa, lógicamente se reportó a su país, a su sede, a Nariño, por si había alguna emergencia de un atentado contra las instituciones democráticas. Pero aparece en mi amiguera, lo reproduce aquí el Diario Libre, un reportaje. 9 senadores norteamericanos, entre ellos Elizabeth Warren y Bernie Sanders, socialistas, emplazan al gobierno de Donald Trump a que explique si ese Eric Price tenía aprobación para hacer el papel que está haciendo en Haití y la utilización de drones armados, si tenía licencia. Bueno, y se dedica, que es la parte escandalosa, a hacer lo que yo llamo el elogio sublime de aquella resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que había aprobado la Legión extranjera que dirigiría Kenia y otros estados africanos. Todo eso en la respuesta y todo eso en el blog La Pregunta. Y yo les decía en una pregunta sobre hay gatos en ese macuto, que es una expresión muy dominicana, para decir yo no confío en esas informaciones. Pero los 9 senadores norteamericanos que están empeñados y dan un plazo hasta el 15 de agosto al presidente Trump y a su gobierno para que expliquen. Se olvidó de los 40,000 asesinatos de población indefensa, de niños, de ancianos, según la contabilidad de ONU. Y se olvidó de la posición de China y Rusia cuando propusieron una fuerza de paz típica de Naciones Unidas. No, señor, eso no lo aprobamos, vetamos esa resolución, porque eso no es lo que quiere el pueblo de Haití. Los dos, con esas mismas palabras, como si hubieran concertado las 2 cancillerías. Se nombró la legislación, se conformó la Legión extranjera, pero se dijo, mucho cuidado, todo lo que puedan hacer es ajeno a ONU. Queriendo decir, licencia para matar.
Nosotros no tenemos que ver con lo que ustedes hagan, los estados voluntarios. El fracaso fue rotundo. Kenia no cumplió, no le cumplieron a Kenia. Se vio claramente la mano del expresidente Obama manipulando la situación. Claro, la respuesta incesantemente manejando esas noticias. Y sin apartarse de lo grave, de lo verdaderamente grave, que verán el derrame de población contra la República Dominicana, provocado por el terror de las pandillas asesinas. El caso es que hasta el 15 de agosto le dan de plazo a ese presidente que ya declaró que eran organizaciones del terrorismo internacional, los carteles existentes de droga, de las pandillas y de la gente que está manejando Haití, en un 90% de su soberanía perdida. Bueno, yo tenía todo eso y entonces hice mi guía y me entusiasmé. Digo, voy a hablar de eso largamente. Más, cuando llego a filmar este programa, mi asistente, doña Grisel, que no hay manera de que resulte ineficaz, me dice, doctor, aprobaron el Código Penal, el nuevo Código Penal. Digo, usted es una arquitecta de este programa, La Respuesta. Porque usted me ha tumbado la guía. Yo vengo a hablar de los ríos, de la región, y de Petro, y de Voltaire, y de Haití, y soberanía. Y usted me recuerda el Código Penal. Entonces me dice, sí, pero es que usted ya tiene decenas de preguntas y quizás cientos de respuestas quejándose de lo que ocurrió con ese Código Penal hace más de 20 años. Durante todo ese tiempo, especialmente en la respuesta primero y después, a partir del año 17, en la pregunta, usted se ha mostrado tremendo contra las dos observaciones, vetos. No le quieren llamar vetos, pero son observaciones, en principio, de Danilo Medina. Y la resistencia, casi como una fuerza de la naturaleza, y ciertos rasgos diabólicos de esos intereses que defienden las agendas extranjeras sobre el aborto. Usted ha dictado conferencias, 8 o 10 conferencias sobre esos códigos. Lo acaban de aprobar. Y usted no va a hablar de ellos. Tuve que reírme y decirle, mire, yo me desagradé tanto porque hablé millones de palabras y escribí quizás millones de palabras ya del 17 acá, inconforme con lo que se había hecho con ese código. Establecía con mucho rigor la diferencia que hubo entre la velocidad del Código Penal para salir a la vigencia y la prisa que hubo para que saliera desde hace muchos años, el Código Procesal Penal. Es verdad, usted tiene razón, doña Grisel. Yo debo de arriar mi olvido, porque la verdad fue que
hubo un momento que me desoyeron tanto que me desencanté de comentarlo más. Y dije, hagan lo que quieran, llénenlo de 1000 parches, háganle todas los injertos torpes de gente que no está en el Congreso, pero que no lee ni entiende de qué se trata, porque una codificación no es un trabajo banal. Codificar es una especie de política pública superior que se consigna siempre, se pone en manos de comisiones, de gente especializada, antes de someterla a lo llano de los debates, que no son debates, de legisladores que no tienen por qué conocer la técnica jurídica ni comprender la profundidad que demandan esas políticas nuevas, como aquel nuevo Código Procesal Penal. Aquel yo le dije desde el principio, durante muchos años, y lo dije en universidades, en las asociaciones de abogados provinciales. Señores, ese código hay que esperar la respuesta de la vida, como decía don Luis Jiménez de Azúa. Cada vez que se hace una tipificación o una codificación, la técnica jurídica la hace preciosa, pero hay que ver cómo la sociedad que la padece, la resiste, la contiene, la prueba o la rechaza. Será cuestión de tiempo. Ese código tiene ultra garantías. Se aprobó con la participación de la doctrina argentina, especialmente del grupo de juristas de Córdoba. Argentina, que había pasado una dictadura horrenda, donde hubo más de 30.000 desaparecidos y millares de asesinatos. Una sensibilidad especial, y asumieron el juicio adversarial como algo indispensable. Entre nosotros teníamos que sustituir lo que teníamos de Francia, el modelo inquisitorial, el juicio adversarial, acusatorio, que se quiso vender como una especie de pieza modernizante, civilizatoria. Total, que es más antiguo que el propio inquisitorial que teníamos. Porque es el sajón. En Alemania, en Inglaterra, tenían mucho más tiempo. Y yo dije, este código convirtió a los jueces en testigos de piedra. Expuso a los jueces a las habilidades o desaciertos y aciertos de las tribunas. Le ha impedido procurar la verdad, pese a que los jueces se sobreentiende que son la conciencia más alta y limpia que está en cada proceso. Eso debe depender de lo que prueben las tribunas y apenas darle un chancecito para preguntar algo sobre la verdad traerá problemas. Y efectivamente. Y señores, suprimieron la contumacia. La contumacia era necesaria porque no era verdad, ni es verdad, no sigue siendo verdad, no sigue siendo indispensable, porque no contraría
la presunción de inocencia que la Constitución establece. Es un desacato del acusado en lo criminal a la invitación que le hace a la iniciativa del Estado para juzgarle en lo criminal. Se va. Si se le apresa o si se presenta, se tiene esa sentencia que es máxima. Homicidios, 20 años, 30 años, como no intervenida, y se comienza el juicio. La han sustituido por la rebeldía. Ay Dios, ¿cuántos están beneficiados en este país por el estatuto de la rebeldía? Eso es un metamensaje en favor del crimen. Las víctimas han sido acorraladas. Las víctimas tienen temor incluso a usar las acciones posibles. El Ministerio Público ha sido excluido propiamente porque se supone que eso es el Estado odioso, autoritario y oprimente. No, por Dios. Vayan a Argentina y pregunten por cuántos rebeldes están y cómo le está doliendo la cabeza a esa nación hermana tan importante, esa legislación desastrosa que ya aquí se está sintiendo plenamente. Me harté, me cansé de advertir. Por eso la tenía olvidada hasta para comentarla en los días que 20 y tantos años después se logra aprobar el Código Penal. Ah, pero espérate, las 3 causales del aborto han sido las causas reales para que el gobierno de Danilo Medina observara, vetara la ley aprobada en el Congreso en 2 oportunidades. No, por Dios. En este país se deben de estar matando criaturas concebidas, protegidas por esta Constitución, más de 50,000 al año. Y no hay un caso en justicia. Un caso en justicia no hay. De aborto, que está tipificado como una infracción grave de carácter criminal. ¿Qué es lo que se busca? Yo le he dicho siempre, nosotros tenemos la fuerza mayor, el estado de necesidad, como norma metajurídica más importante que los textos. Norma, no precepto. Que hay un conflicto de interés entre la madre que corre peligro y el niño por nacer, se sacrifica al niño, pero bajo control, previa participación de jueces y fiscales para comprobar la realidad de ese peligro. Se elige entonces conforme al estatuto del 327, que estado de necesidad, equivalente a un estado de fuerza mayor. Ah, la violación. Violan a una muchacha y tiene que parir, y eso es una barbaridad. Ajá. Matar la criatura, que dice aquí esta Constitución, está protegida por el Estado desde el momento de su concepción. Su concepción ya formada con los bracitos, que pues gracias a la tecnología se ve, y la cabecita moviendo, humanos. ¿Y qué vamos a hacer con los violadores? ¿Quedan impunes? Yo he dicho, sí, cómo no, modifíquenla, pero cada autorización que den para el aborto por violación acarreará un juicio criminal muy grave contra el violador. Contra el violador no puede quedar impune.
Porque entonces no es solo matar a la criatura, sino también borrar un crimen. Y esta Constitución se opone, que es otro crimen, violarla. Bueno, ¿qué dije yo entonces? Estoy haciendo un recuento así, al dejaire casi. Las tres causales no han sido nunca importantes. No es verdad que haya necesidad de mantenerlas, las tenemos. Bajo control judicial existen las maneras de darle amparo a la madre. Y hemos dicho, desde luego el Estado tendría que prepararse para que las madres solteras que caigan en esa desgracia sean protegidas en un estatuto de asistencia social con visitadores sociales exigentes para que el niño no quede desprotegido una vez nazca por la irresponsabilidad bandidesca del padre. Bien, pero advirtiéndole a ella, no te puedes ir a la prostitución, te estamos protegiendo, no a ti tanto, sino al niño, porque el niño así abandonado, sin tu presencia, subirá siendo adolescente y primera juventud, un nini, ni trabajo, ni estudio. Y de ahí pasará a ser un delincuente, aprovechado por el crimen de alto calibre organizado del mundo. Óigame, todo eso está puesto. Por suerte, Pelegrín, mi hijo, tiene el empeño de editar las preguntas, las conferencias, y tratar de ver si eso queda fijo ahí en cuanto a cuál fue mi posición. Ahora, trae algo interesante. Mi hijo Vinicio, lo vi haciéndole una observación a un amigo diputado, que fueron compañeros en la Cámara de Diputados. Incluyeron, entre los parches que hicieron, en una de esas comisiones, en el velorio de 20 y tantos años, la criminalización de la discriminación por nacionalidad. ¿Cómo? Ajá. Entonces, cuando el Estado, en el ejercicio de su soberanía, de los artículos 3 y 4 de la Constitución, con sus mecanismos institucionales establecidos, comienza a deportar haitianos, no extranjeros, no haitianos, que se dejen de estar enmascarando las cosas. Eso es discrimen por nacionalidad. Ajá. Entonces le vamos a quitar el poder soberano al Estado y a exponer a sus funcionarios a ser sometidos por querella popular. Esa es una muestra de última hora. La metieron, el último parche yo creo que le pusieron fue ese. No quiero imaginarme la cantidad de cosas que han hecho, de atrocidades que han hecho durante todo ese tiempo, las veces que han querido remover ese cadáver, que no era muerto, sino en catalepsia. Despiértate, despiértate, código, que te necesitamos. Te necesitamos. Y no, ese no. Si no lleva esto, no. Pero había algo más grave todavía, denunciado por la respuesta y por la pregunta de Vincho Castillo. Francia, luminosa nación en el campo de la codificación jurídica que guiara gran parte del mundo. Introdujo en su nuevo código, que duró 19 años para aprobarse, ley por ley, ley por ley, ley por ley. En el 81 se vino a aprobar con el presidente Mitterrand, elaborándolo, un capítulo importante.
los crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la nación. Atiendan, nosotros tenemos crímenes y delitos contra la seguridad del Estado, interior y exterior. Desde que se aprobamos el francés y lo adaptamos, pero nos quedamos rezagados. Nunca hicimos reforma para ponernos a la altura de Francia. Dejamos en vez de ser el código, el juez de instrucción, que era un funcionario importantísimo, perdió capacidad. El más importante pasó a ser el fiscal, que era el representante del poder, odioso. Y sobre todo en el tiempo de dictadura, crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado. El complot. No. El complot, los acusados eran prisioneros de conciencia, respetables. ¿Qué ocurría? Que el pueblo desechó esa disposición porque sospechaba del abuso y de la arbitrariedad, de la opresión, de la tiranía. Pero la comisión que redactó ese código nuestro, poniéndose al día con todas las modificaciones que Francia introdujo, trajo la noción de crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la nación, no del Estado que administra el gobierno. El gobierno es el administrador, no, de la nación, del pueblo. ¿Qué ocurre con esa disposición? Yo no sé qué le han hecho. Yo no la he querido leer. Que si se aprobaba en el año 10, por ejemplo, ya tenía 10 años sin aprobar. El 11, el 12, el 13, cualquier año de eso, no hubieran podido vender la República. El gobierno de Danilo Medina y las atrocidades de la ley 169, una vergüenza que vino a socavar y tratar de destruir el fallo histórico 168 del Tribunal Constitucional en el tiempo en que lo presidía Milton Ray Guevara. ¿Por qué? Porque hubiera habido querellas populares desde el oficial de Estado Civil que daba un acta falsa de nacimiento hasta el presidente de la República y hasta los mismos legisladores que aprobaron esa ley 169 en manos de la querella pública. Era un artículo peligroso para el poder, de que en el fondo producía el desagrado con ese código. Lo voy a ver ahora cómo lo aprobaron. Si dejaron intacto lo que Artañán Pérez, que en paz descanse, y los demás abogados que le acompañaron, 4, entre ellos mi hijo Juárez, se mantuvo todavía y no fue objeto de modificación falsificadora de su esencia, con parches maliciosos, con dolo de poder. Por eso cambié el rumbo del programa y dije, tengo obligación de hablar del código. ¿Nació? No, resucitó. Resucitó. Porque lo machetearon, lo navajearon desde el principio. El otro no, el otro era él. El otro fue todavía más indignante. César Pina Toribio, un abogado serenísimo, preparado,
presidía la comisión de su modificación y su actualización. Hizo lo correcto. Tomó todas las reformas de Francia y las adaptó en los planos más modernos para garantizar los derechos fundamentales, la presunción de inocencia, el derecho de los ciudadanos, todo muy bien, conforme lo tiene Francia. Cuando lo iba a presentar, lo sometieron al Congreso, pero llegó otro de la sociedad civil, capitaneado por doña Elena Brineman, una señora muy importante que trabajaba en la USAID de la Embajada Norteamericana, simpática, encantadora, que captó a una pléyade de abogados. Hicieron una campaña enorme para elogiar a ese nuevo código y refutar a todos lo que sosteníamos que era preferible obrar sin esa mentalidad de almanaque, como un almanaque de la tabacalera. Hoy es 31 de diciembre, mañana es 1 de enero. No, ese código tenía más de 100 años en aplicación. Esa sociedad estaba habituada a otra cosa. Cambiarle esa legislación de repente en una forma tan sesgada y peligrosa que le diera tantos beneficios al crimen, en los momentos en que éste está venciendo la autoridad del Estado y la ley, que luce poderoso, que se infiltra en los poderes públicos, que están en los cuerpos legislativos, que está en la economía, el péndulo entre ley y crimen, en los momentos así, ultra garantía para el crimen. No, vamos a conservar la prudencia del rigor razonable. De otro modo vamos a frustrar a la nación. La vamos a sacrificar, la vamos a sorprender. Yo se recuerdo que ponía el ejemplo siempre de que con las coerciones y las liviandades de las coerciones sucederían cosas penosas. Un padre que pierde un hijo en una forma atroz, a corto plazo, verá en la calle al matador. Porque si le ponen una coerción de 18 meses, después se la modifican, lo aligeran. Y la ventaja que puede tener es que si se dilata el juicio y pasa el tiempo de preclusión, se cae el juicio. ¿Cómo? Y yo, papá de mi hijo, pierdo el derecho. Sí. Ay, Dios. ¿Y quién trajo ese engendro? Eso es lo que está en juego. Ahora vienen por el lado de la nacionalidad. Discriminación por nacionalidad. ¿Quién dijo que este pueblo discrimina? El pueblo más integrado que hay en la tierra, racialmente, es la República Dominicana. El tipo nacional nuestro, el mulato nuestro, es mayoritario, dominante y respetable. Las minorías de un grupito de blancos, un grupito de negros, nunca se ha sentido una cosa ni otra. Siempre la condición de dominicano ha predominado. Hay que criminalizar la discriminación por nacionalidad. ¿De quién? Nosotros no, de los venezolanos que andan desesperados por el mundo, echados al ostracismo por el horror de esa opresión que
ha sido capaz de extrañar de su tierra a más de 7 millones de sus hijos. Óiganme, no haitianos, vamos a darle un arma. Y entonces vamos a oponer a los que se oponen por el aborto en condiciones de que le paramos el código si esos bichos y esos grupos radicales dicen de ultraderecha. Hay que ver quiénes hablan de derecha y ultraderecha en este país, tratando de ofendernos. De esos políticos que andan ahí, ninguno ha asumido los riesgos, los peligros, las responsabilidades, ni ha tenido el arrojo de este bicho Castillo para aplicar políticas superiores, probado en el campo social agrario, que entrañaba la modificación del régimen de tenencia de tierra para favorecer con la captación de la tierra, que era diferente, no entregando títulos, sino la tierra al campesino desfavorecido. Vamos a ponerlo a que se opongan al código. Ahí vendrá, cuando comiencen a aplicar querella contra la autoridad de migración que está cumpliendo instrucciones del Poder Ejecutivo para dar cumplimiento al mandato de la Constitución de la República. Están discriminando por nacionalidad haitiana. El Tribunal Constitucional sería el encargado de decir la última palabra. Contra esto no la puede decir. Para modificar esta, para acomodar una poda de su soberanía, no se puede hacer ni siquiera por la sentencia del Tribunal Constitucional. Habría que apelar a la consulta popular para su reforma. De manera que, como ustedes pueden advertir, mi asistente, doña Grisel, me dio unos elementos, me recordó, porque yo lo tenía medio olvidado. Llegué a despreciar tanto la experiencia de la matanza de ese código, la humillación de ese código, que lo tenía como ya olvidado. Ahora surge, vamos a ver. Yo espero que el presidente de la República lo promulgue y lo publique. Y veremos sobre la marcha quiénes se van a querer aprovechar de los parches maliciosos que han introducido. No necesariamente los legisladores, sino los factores fácticos de esa sociedad civil minada por intereses al servicio de los propósitos extranjeros de deformar y destruir este Estado-nación. Que lo sepan los abogaduchos que andan ahí por debajo, ratas, verdaderas ratas, ayudando y acomodando todo lo que pueda hacer, abismo para la República Dominicana. Rábulas, preparados, los juristas, mire, charlatanes. Vamos a ver qué va a ocurrir una vez se apruebe y se publique. En los términos que lo quieran llevar, lo resistiremos. Esta es nuestra espada. Esta es nuestra espada. Constitución de la República Dominicana.
y los poderes públicos que se vuelvan contra ella serán emplazados. No hay la menor duda. Bien, sabemos todos que estamos saliendo por Super Canal. En su canal 33 de Claro, a las 11 de la mañana de domingo, en nuestra versión central. Que asimismo, Teleimpacto a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche del domingo reproducen nuestros contenidos. Y que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía, esperando que Dios nos permita participar en una nueva entrega y seguir tratando la cuestión de los senadores norteamericanos. Unos que quieren derrocar a Petro y otros que quieren colocar a Donald Trump en impeachment, ahora que Obama está acusado de alta traición por aquello de Rusia, y los falsos cargos que le hicieron, infames, de que Rusia había contribuido a su victoria electoral en el año 16. Pero esa es otra historia que vendrá aquí. Gracias a Dios, todavía no sé cuándo la señora Fatiga va a poner impedimento de seguir a este modesto abogado en este rincón del mundo que es la República Dominicana. Gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.